Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, programa que recupera, su estructura habitual con entrevista personal y después mesa de debate, de análisis, de tertulia. Comenzaremos presentándoles un nuevo programa de esta casa, lleva por título Juegos de Poder y se ocupa, de geopolítica y de los conflictos que en el mundo son y que en el mundo han sido. Ya lo estrenamos el viernes, pero hoy es de rigor. Es obligado a hacerle su presentación en sociedad. Después se abrirá la mesa de debate con 3 temas que hoy son actualidad y que seguro, a buen seguro, que ustedes ya han comentado en su casa. Nuestros invitados, darán su opinión sobre estos asuntos. Esto es Una Noche Más y con la cabecera comenzamos. Bueno, continuamos el espacio de esta noche y vamos a hablar a continuación de un programa que se suma a la parrilla de programación de esta casa y que lleva por nombre Juegos de Poder. ¿De qué se ocupa este programa? ¿Cuál es la temática del mismo? ¿Cuándo se emite? A unas preguntas va a contestar nuestro invitado, a otras voy a contestar yo. El coordinador del mismo, el conductor de este espacio, Juegos de Poder, es Francisco García Campa. Francisco García Campa, además de ser docente, tiene un canal de YouTube con muchísimo éxito, un canal que se llama Bellum Artis, en el cual se hace un repaso muy completo a lo que es la historia militar desde que el mundo es mundo. Un canal que se ocupa también con asiduidad de esa guerra que está asolando el corazón de Europa, la guerra que enfrenta a rusos con ucranianos. Para hablar de este espacio, que ya ha tenido su primer programa el pasado sábado a las 11 de la noche, con redifusión el domingo a la 1, se encuentra con nosotros su creador, su alma mater, Francisco García Campa. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan, ¿qué tal? Entonces, lo primero, ¿qué es Juegos de Poder? Hay quien ya lo habrá visto el sábado y o domingo, pero ahora que ya va cogiendo carrerilla. Es intentar condensar en media hora lo que se puede estar hablando horas y días, ¿no? Es intentar dar una visión de las luchas de poder en la historia, basándonos en la actualidad, en lo que estamos viendo ahora, pero dando también visos del pasado. Vamos a intentar en algunos programas hablar de guerras del pasado, conflictos, crisis, que tienen ecos en la actualidad. Es decir, al final, la guerra que tenemos ahora mismo sacudiendo Europa, ¿no? La guerra de Ucrania, cose sus causas en el pasado. Es decir, no solamente es en las luchas de poder, en lo que se dice intereses económicos, en la ideología, sino también en la historia que teje la ideología, teje el nacionalismo. Y todo eso al final nos va generando conflictos, que hay gente que de repente se entera que hay un problema en tal sitio y queda asustado, y otros que, por desgracia o por suerte, ya lo vamos viendo que va a pasar porque conocemos el pasado histórico, ¿no? Claro. Al final, cuando un cuerpo tiene cicatrices que no están bien cerradas, se abren. Claro. Y eso pasa mucho en el mapa europeo. Sería para hacer un día un programa sobre el mapa europeo, cómo cambió en el siglo XX, porque eso es un gran cambio que muy pocas veces nos centramos, ¿no? Es decir, Ucrania, un tercio del territorio ucraniano es antiguamente polaco y otro tercio es casi antiguamente ruso, cuando hablamos de que todo pertenecía a Rusia, ¿no? Es decir, a la parte Rusia como territorio más histórico, y el otro sería la pequeña Rusia, la Ucrania de la República Socialista Soviética de Ucrania, ¿no? Es decir, al final el mapa de la Segunda Guerra Mundial cambió mucho el mapa europeo. Y eso está generando problemas, como vimos en Yugoslavia, como vimos aquí, o podemos ver en Georgia, en Moldavia o en otros territorios, ¿no? Es decir, como siempre, la confección de los mapas generó problemas. Quiero decir, la Segunda Guerra Mundial se origina también por un problema de fronteras, donde Alemania reclama unos territorios que considera que son de ella porque étnicamente sus habitantes eran alemanes. Es decir, la confección de los mapas no obedece a la realidad poblacional, ¿no? A ver, es que el problema es que cuando creamos estados, en el siglo XIX se va a la concepción del Estado-nación, ¿no? El Estado nacional, en el que
se cree que un país es el conjunto de naciones, ¿no? de una nación que es una lengua o una etnia que se configura en un país, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso en Europa no sucede tan fácilmente. Un ejemplo es España. Sí. España es un país que tenemos muchas lenguas porque es la fusión de muchos reinos, condados, ¿no? Que en la historia da un crisol muy rico, pero generador de conflictos. Yugoslavia es algo parecido. En el fondo, el imperio austrohúngaro era un crisol que cuando se rompe da lugar a muchos estados, pero que en algunos casos no son un estado totalmente de una nación, tienen enclaves, por ejemplo, serbios en mitad de Bosnia, o enclaves húngaros en territorio que podría ser perfectamente polaco, o al revés. Eso va generando una vía de conflictos. África es otro ejemplo, es decir, cuando hablamos de los conflictos en África, es porque Europa cogió líneas rectas y marcó territorios dividiendo etnias, ¿no? Los tuareg, por ejemplo, que son el problema a día de hoy en África, junto al yihadismo, es el irredentismo, ¿no? Es el nacionalismo separatista, que está en muchos países africanos poniendo en tela de juicio las fronteras. Eso puede generarnos conflictos no tan graves, ¿no?, como el de Ucrania. No va a haber una guerra al estilo de Ucrania, que es una guerra casi, digamos, que no vimos en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver guerras de baja intensidad entre grupos guerrilleros, pero va a aumentar, porque también la población va a aumentar, los recursos van a ser los mismos, o incluso en agua menos. Podemos encontrarnos a futuro guerra por agua, guerra por el control de manantiales de agua. Entre China y la India, el conflicto famoso del Himalaya, que se tiran piedras, es por el control de los cauces fluviales. En el fondo, al final, si tú consigues que el río, que gira para el norte, lo dirijas para el sur, pues a lo mejor no llega agua a China y llega, y te llega a la India y al revés. Es decir, todas esas cosas que a veces nos parecen poco importantes son... Esas cosas que nos parecen poco importantes, pero que tú has comprobado con tu canal Bellum Artis, que a mucha gente le interesa, porque multiplicaste exponencialmente las visitas desde que comenzó la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, a ver, la gente quiere saber, y el problema es que muchas veces no se sabe dónde aprender, ¿no? Y mucha gente va a cualquier sitio y cuando descubre un canal que a la vez que te habla de Ucrania, al día siguiente te viene alguien a hablar de la guerra del Peloponeso, le da más valor que alguien que solo habla de eso, porque creó un canal para ver si sacaba tema con esto, ¿no? La realidad es que yo intento dar la misma seriedad para esta guerra que para la guerra del Peloponeso, porque al final la historia es una maestra de lo que sucede ahora. Y si yo trato con rigor y la gente que llevo trata con rigor un conflicto de hace 100 años, el que viene a hablar del presente, aunque es cierto que es más pasional, ¿no? Porque claro, lo que está cerca tienes más pasión, al menos yo sé que el filtro de conocimientos lo va a tener. Otra cosa es que no te guste el enfoque, porque claro, es muy difícil en la actualidad buscar la objetividad plena y la imparcialidad. Es imposible, porque todo el mundo tiene algo. Lo que tienes que buscar es un poco la sinceridad. Que al menos lo que te diga, lo diga con pasión, pero que no te engañe. Y estos temas serán los que vamos a poder ver, bueno, como digo, sábados a las 11 de la noche y domingos en redifusión a la 1 de la tarde, ¿no? ¿Con quién contarás a la hora de poner en marcha este espacio? Claro, a ver, yo cuando cuento con gente en mi plataforma online, claro, yo puedo entrevistar a gente en no presencial de todo el mundo, pero aquí en Asturias hay un grupo de personas muy apasionadas de la historia, conocedores de la historia militar, y entonces tiraré de ellos, iré trayendo gente, y gente que, por ejemplo, en el primer programa vino Pedro, que no vive ahora mismo en Asturias, y estaba aquí, y lo cogí y lo secuestré, y vino al programa para hablarnos de lo que él sabe, que es ciencias políticas y geopolítica. Es decir, al final voy a intentar ir tirando de contactos, gente que venga a Asturias a presentar un libro, pues que venga aquí a hablar también de su libro y hablar un poco de historia, ¿no? Porque mi idea es mezclar dos cosas, ¿no? Digamos, mi pasión, que es la historia, con lo que yo entiendo que hay que entender, que es el presente, ¿no? Claro. Es decir, pero yo no digo que soy un apasionado del presente, porque por desgracia el presente está pasando ahora, y no es lo mismo hablar de la guerra del Peloponeso que de la guerra en Ucrania. Si nos ceñimos al presente, Francisco, y aprovechando tu presencia en el plató, el otro día lo tratábamos en este mismo programa, se ha generado cierta polémica
con un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, encargado por unos empresarios mexicanos, bueno, pues que lleva por título La primera victoria, y que narra o describe o plasma la batalla de Covadonga. Bueno, pues se ha generado muchísima polémica en redes. ¿Qué te parece esta polémica que se ha generado? A ver, la polémica es porque quieres polemizar. Sí, básicamente, si el cuadro fuese sobre otra cosa, nadie lo pondría en tela de juicio. Es decir, yo tengo un amigo que dice, bueno, si quieres saber de cosas míticas, las Navas de Tolosa, ¿no? Pero es que las Navas de Tolosa también está mitificada. Es decir, el famoso San Isidro es santo porque aparece en esa época. Aparece por ahí. Dicen que es el que guió al ejército por el camino, ¿no? Es decir, al final, en la Edad Media se mitifican las batallas. Eso no quita su importancia. Es decir, nadie que sea serio en el tema de las batallas de Covadonga está hablando de las batallas de los Cuernos de Jatín, no está hablando de las Navas de Tolosa. Estamos hablando de 30.000 contra 30.000. Claro, estamos hablando de una batalla en que las fuentes hablan de 300 asnos salvajes, que son los 300 de Pelayo, que tampoco son 300, porque 300 es un número clásico en el mundo militar, ¿no? Podemos estar hablando de un contingente pequeño. ¿Que la batalla no fue toda en la cueva? No. De hecho, mi amigo Yeyo Balbás, que es el asesor de la parte visigoda, porque la parte musulmana del cuadro es una chica, él tiene un programa conmigo hablando de la batalla de Covadonga, que recomiendo a la gente, que estamos 3 horas hablando de la batalla, ¿no? Hablando de que para él, teniendo en cuenta la forma de lucha en las guerras cántabras y en las guerras del norte de Asturias, del norte de España, en la Edad Media, se hacía en la parte de arriba de las montañas. Si sabemos los pasos, ¿no? El paso de la Mesta, no va por el valle, va por lo alto de las montañas, ¿no? Pues la batalla de Covadonga se tuvo que hacer en la parte de arriba, lo más seguro. Pero es verdad que pudo haber un conato de resistencia en la cueva. Claro. No estamos hablando de una batalla de miles de personas, pero sí que las crónicas, tanto musulmanas como cristianas de la época, es decir, 50 años después, 100 años después, 200, dan importancia a la batalla. Y eso es lo que convierte en importante una batalla. Es decir, las batallas en la historia son batallas decisivas cuando cambian el curso de una guerra, ¿no? Pero la batalla de Covadonga es un punto en la que una expansión de la invasión islámica se paraliza, se frena, no avanza más, y a partir de ese momento hay un cambio en la marejada, ¿no? Es decir, cambia en la ola. No es la batalla crucial, no es una batalla que haya destrozado el ejército, no. Fue una batalla que a lo mejor es mínima, pero sí que simbólicamente, pero marca un punto. Pero simbólicamente para los astures, para los asturianos, para la resistencia, digamos, que se estaba generando en las montañas, es el culmen del retroceso y el comienzo, ¿no? El alfa y el omega, ¿no? Podemos decirlo. ¿Qué pasa? Que cuando se quiere negar, ¿no? La historia a lo mejor común de España, o se quiere crear una especie de mundo idílico en el que el Al-Ándalus era perfecto y los países y los reinos cristianos eran unos bárbaros inquisidores y tal, claro, rompes el discurso, ¿no? Entonces, claro, a ver, el cuadro tiene mucha amiga, es decir, el cuadro podría haber elegido un cuadro tranquilo, no, cogen un cuadro violento para hacer la épica de la batalla, ¿no? Es decir, el cuadro tiene una parte para llamar la atención. Y no está todo, ¿eh? Yo sé que había una parte que no pintaron, que hubiese llamado mucho la atención. Y no lo puedo contar porque no sé si quiere Augusto Ferrer Dalmau que lo cuente, porque lo sé. Bueno, luego me la cuentas. Era idea de Pérez Reverte. ¿Ah, sí? Sí. Sería, ya, si lo hubiesen pintado, el culmen de la polémica. De la polémica. Bueno, pero pues no lo hicieron, tranquilos. Entonces, luego me la cuentas y en mí vivirá el secreto. Bueno, pues de estos temas se hablará en Juegos de Poder, del pasado para entender el presente y en buena medida predecir el futuro, ¿no? Sí. Como bien dice vuestro lema en Bellum Artis, la actualidad que marca la guerra de Ucrania, pero sin olvidar, bueno, pues esos conflictos del pasado del que vemos, bueno, pues algunos de sus protagonistas. Recuerden, sábados a las 11 de la noche, en redifusión los domingos a la 1 de la tarde. Francisco García Campa, conductor de Juegos de Poder, solo me queda que invites a la gente a que se asome a esta ventana de la historia, ¿no? Sí. Todos somos peones, ¿no?, en el juego de poder, todos somos los peones en el ajedrez, pero al menos que cuando jueguen con nosotros sepamos qué dirección es mejor que cojamos. Y nada más, ya sabes, la vida es un juego
en el que los poderosos manejan las fichas. Pero al menos nosotros vamos a intentar anticiparnos en ese juego y comprender el porqué de las cosas. Tarea difícil. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros esta noche. Y nos vamos a publicidad muy rápidamente y continuamos el espacio. Gracias y hasta un momentín. Bueno, pues ahí estamos de vuelta, ya lo saben, ese nuevo programa que se suma a la parrilla de programación de esta casa, Juegos de Poder, en estreno los sábados a las 11 de la noche, redifusión los domingos a partir de la 1 de la tarde. Vamos ya con lo que nos preocupa y con lo que nos ocupa, que es la mesa de debate, de análisis y tertulia de hoy, con 3 invitados, con los cuales, pues bueno, vamos a priori a tratar 3 temas. Paso primero a presentarles a los que serán nuestros contertulios de esta noche. Comienzo por este lado. Luis del Viso, abogado, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por traerme otra vez a tu programa en grata compañía, que va a estar entretenido el programa. Efectivamente, encantados que estés con nosotros. Recibimos también a Salustiano García, coronel retirado del Ejército. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Y junto a él, César González, profesor adscrito al sindicato AMPE. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por volverme a invitar y estoy encantado de estar una vez más aquí con todos. Pues perfecto, a debatir 3 temas que son, bueno, pues subida incesante de la cesta de la compra, precisamente en una jornada en la que se desploman las bolsas, y también el Euribor. Ya saben, quiebran bancos en Estados Unidos y también en Suiza, que es el Santo Santorum de los bancos. Hablaremos también de la nueva selectividad, EBAU, PAU, ya no se sabe muy bien cómo se llama esta prueba de acceso a la universidad. Bueno, pues una prueba a la que se le da una nueva vuelta de tuerca, con menos memorización. Bueno, hablaremos de ello a lo largo del programa, y también hay que hablar de la formación militar que ya se prevé y ya comienza, al parecer, en el mes de agosto para la princesa Leonor, para la heredera de la corona. Hay quien dice, Leonor se va a la mili. Bueno, vamos a ver cómo se traduce esto. Vamos a comenzar por lo que es el dinero. Cesta a la compra, desplome bancario, caída del Euribor. Parece que tenemos un tema específico para cada invitado, si bien van a intervenir los 3 en los 3. Pero bueno, quien sabe mucho del dinero es Luis. Luis, a ti apelo para comenzar este tema. Bueno, pues muchas gracias. Algo más que yo sabes. Yo creo que os tengo a todos engañados, y muy engañados, no tengo ni puñetera idea. Pero parece que es algo más. No, a ver, el problema es un problema grave, es un problema que yo entiendo que no se está tramitando bien por parte del gobierno, no se están haciendo las cosas cuando hay que hacerlas. Y que lo único que están mirando, con todo el respeto, es a su bolsillo. Nos estamos encontrando con que el que más está ganando con toda la inflación que hay es el Estado y el Ministerio de Hacienda, que está consiguiendo plantear unos números impresionantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque se está reduciendo el déficit público a un volumen que no se lo cree nadie, pero que no viene provocado nada más que por este detalle de la inflación, con otro problema añadido que vamos a sufrir en breve todos, porque nos va a tocar a la puerta de Hacienda y nos vamos a encontrar con que nos han subido el sueldo, pero no nos han defractado, no se han modificado los niveles de las tarifas del impuesto sobre la renta, y nos vamos a encontrar con la desgraciada sorpresa de que esta persona que le han dado los 200 euros, pues resulta que antes no tenía que hacer declaración, pero ahora, como ha cogido y tiene 2 pagadores, va a tener que hacer declaración sobre la renta. Y se va a encontrar con que si no hacía declaración porque no llegaba a los niveles, no tenía que pagar nada, y resulta que ahora, como tiene que hacer declaración por esos 2 pagadores, pues que además esta segunda cantidad no lleva ningún tipo de retención, va a tener que pagar más. Con lo cual, mal enfoque y peor perspectiva por lo que nos estás comentando, Juan. Claro, si ahora paramos a la crisis bancaria que se avecina y que va a ser grave,
¿Por qué? Porque los bancos se han dedicado a dar préstamos, no. Ahora lo que se han dedicado es a comprar deuda estatal, esa que era el Santo Santorum, lo que es fijo, que el Estado paga, que no hay ningún problema. Con lo que no contan los bancos es con que los impositores vayan en desbandada y digan, deme el dinero que yo tenía aquí, no hay liquidez. Hay un pequeño matiz con respecto al sistema americano al sistema de la Unión Europea, que es que si aquí llegamos a pedir la liquidez, pues está bien fácil. El Banco Central Europeo, como ya he hecho más veces, le da la maquinita, saca más billetes a coste cero y ya tenemos otra vez liada. ¿Por qué? Porque si yo subo los tipos de interés para intentar enfriar la economía y para intentar que ese enfriamiento de la economía haga que los precios bajen, porque la demanda que hay, perdón, la oferta que hay no se puede cubrir a ese precio, pues toda esta cabalística económica nos está llevando a que el efecto contrario viene provocado porque la deuda tenía otro valor. Con lo cual, se está montando un cóctel impresionante que esperemos que a España o a la Unión Europea afecte menos, pero evidentemente está afectando y con fuerza a otras entidades. Y luego al final, este efecto contagio, que esperemos no llegue a España, y la interconexión entre las entidades que lleva a que, bueno, pues que el que no tiene comprado bonos de este banco los tiene del otro y el que no tiene deuda pública de aquel otro, que era la segura. Pero, insisto, ese detalle que es, al subir los tipos de interés, ¿qué pasa? Que la deuda pública ya no sale al precio que sale. El otro día me pregunta un cliente qué opino de invertir en letras del Estado. Sí. Y digo, vamos a ver. Cuando la televisión marca que hay colas en la puerta del Banco de España para intentar ver que es un producto muy interesante, mosquéate. Que te están dando el 3, correcto, porque sale más barato tu 3 que el 5 o el 6 que va a pedir el inversor extranjero, que ya no te va a comprar la deuda. ¿Y qué estamos haciendo con esta inflación que hay? Pues darle más dinero al gobierno. Con lo cual, jodido arreglo tienen, pero yo no compraría letras, aunque estén al 3. Aunque estén al 3. César Salustiano, preocupados por el incesante aumento de los precios, a pesar de que se toparon algunos de ellos, o había la idea de toparlos. ¿Preocupados porque se pueda volver a repetir lo ocurrido en 2007-2008 cuando empezaron a caer bancos? Yo tanto como eso no lo diría. Es más, yo creo que al hablar del titular de este debate, cesta de la compra, yo quiero ir más a la economía doméstica. Sí, a la de todos los días. No sé, en esta mesa de debate, yo hago la compra en mi casa desde hace muchos años. Sí. Y entonces, vivo en un barrio en Oviedo que hay una amplísima oferta de supermercados y de puntos, digamos, de venta de todo tipo de productos de la cesta básica de la compra. Sí. Es imposible, o sea, el empobrecimiento está claro, es generalizado, hay un proceso de inflación que está acumulando unos tantos por ciento, es un proceso acumulativo, la inflación no es la hora, es lo que viene acumulado de atrás, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos. Si queremos hacer un análisis macroeconómico, hay incluso, yo he leído algún artículo que habla de incluso una recesión en el 2023, un proceso de recesión, para que equilibre ese bucle de el tipo de interés, economía inflada, o sea, eso es una rueda, ¿no? Yo no creo que es menos interesante, digamos, trasladar lo que es una inquietud. Yo creo que lo que mejor debemos hacer aquí en nuestros debates es trasladar la realidad, y la realidad es la de las economías domésticas, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja una economía familiar con 2 hijos, un hijo, una pareja, una persona sola, este incremento mensual de sus gastos, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad por parte del gobierno de dulcificar esas situaciones, y ahí le doy toda la razón a Luis, en el sentido de que lo que de momento ha hecho el gobierno es hacer caja, o sea, quiero decir, ha multiplicado por 4 los ingresos, ¿no? O sea, es algo absolutamente... La devolución, entre comillas, política de esto que se escenifica en el teatro de nuestro Parlamento es, pues tenemos un cheque de no se me acuerdo cuánto era, de 200 euros a familias más vulnerables por debajo de 27.000 euros de ingresos anuales. Bueno, eso hay un cálculo por ahí que eso tiene una incidencia en la cesta de la compra de 3 euros, o sea, a los que les llegue. O
sea, que a los que les llegue 3 euros, o sea, vamos a ponerlos en la realidad. Entonces, es lo de siempre, ¿qué tipo de política aplicar? Una intervención en la economía fuerte para tratar de contener esto, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que dejar que la economía fluya y quitar la presión de aquellos agentes que dinamizan el que circule realmente el dinero. Pero claro, analizas la presión fiscal y es todo lo contrario. Tú citabas ahora mismo el tema del IRPF, lo que está por venir. Sí. O sea, que tú vas acumulando en una economía familiar no solo la cesta de la compra, sino los gastos acumulados de todo tipo que pueda tener un domicilio, una casa, los energéticos, que vienen incrementados también por un proceso inflacionario. La hipoteca. Después, claro, la hipoteca, todos sabemos, este tema lo has juntado, no sé, con el Euribor, ¿no? El Euribor ahora mismo ha bajado, sí, ha bajado 3,5, pero estaba casi en el 3,9, cercano al 4%. Estaba en negativo. O sea, y hace un año estaba negativo. Yo tengo hipoteca y sé lo que significa eso en la cuota, ¿no? Entonces, empiezas a acumular todos estos procesos y te das cuenta que es donde realmente hace falta liderazgo en la política. O sea, cuando un Estado entra en una situación en la cual las economías más vulnerables, vamos a decirlo claramente, las más vulnerables, están sufriendo realmente. Hoy un político hablaba de que el ciudadano español estaba acabando de subir el Tourmalet y ahora tenía que subir el Obisque y seguía teniendo que subir pendientes, que eran todos las ascendentes de gasto, ¿no? Y que eso llegaría a un momento que o se alimenta o se da algún tipo de oxígeno a través de medidas. Yo no creo que sean buenas estas medidas, tienen cierto corte populista de los cheques, las ayudas y todas esas cosas que son necesarias, pero hay que buscar más la parte global, ¿no? De reestructurar la capacidad de hacer frente a una situación que yo tiendo a ser optimista. Yo creo que a pesar de lo de Silicon Valley y lo que pueda afectar a la Reserva Federal, lo que diga la semana que viene, el Banco Central Europeo lo que vaya a hacer, todas esas cosas es un corto medio plazo, más bien medio plazo. La realidad es la economía, que yo creo que está en una situación de sufrimiento al límite, ¿no? Entonces, ahí es donde se tienen que retratar los gobiernos. César Asiente, cada día es más, con el mismo billete compramos menos. Cada día el poder adquisitivo sin duda se nota, estoy muy de acuerdo con lo que comentabais tanto Luis como Salustiano. Todos vamos al mercado, todos compramos y vemos cómo nos vamos empobreciendo todos, con los consumidores por consumidores. Los productores dicen que no llegan, los que tienen que pagar una hipoteca cada vez ven que la cuota es más elevada y además es que el tema del IPC, del índice, no debemos de olvidar que es una cesta de productos representativa de la cesta básica de la compra. Pero dentro de ese tipo de componentes del IPC hay algunos que son especialmente sensibles porque es que son productos de primera necesidad y que estamos viendo no solamente que el IPC desde hace más de un año no baje del 6%, lo cual es muy preocupante teniendo en cuenta que el índice que se trata de buscar como idóneo estaría en torno al 2%, sino que si ya nos fijamos detenidamente en los componentes del IPC, es que la subida del azúcar es una burrada, ha sido más de un 50%. Las frutas frescas, la leche, productos que además el gobierno lo que hizo fue reducir su fiscalidad indirecta, ¿no? Pasar del 4 al 0%. Y sin embargo, siguen subiendo. Ellos mantienen que con esta medida han logrado moderar la subida de precios, que sería incluso mucho mayor. También el aceite, por ejemplo, y las pastas también han tenido una reducción significativa del IVA a aplicar y han subido unas cantidades temibles, ¿no?, por parte de la economía. Y son productos que además los consumidores no podemos prescindir de ellos, no son productos de lujo. Ahora ha surgido una noticia de que hay una cadena alimentaria que quiere poner un tope a los precios de la cesta básica. Lo que estamos viendo, o lo que a mí me parece como consumidor, es que las medidas que se están tomando a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que sucede con ellas, pero que no atajan el problema. El problema se está deviniendo en un problema estructural, con una inflación subyacente muy elevada también, y la responsabilidad del gobierno es adoptar aquellas medidas que realmente vayan a mitigar en la medida de lo posible esta situación, este status quo que tiene que
que se está viendo como algo estructural, algo que se va cronificando. Medidas que tienen que ir, pues, por las que apuntaba mi compañero, pues facilitar la competitividad, reducir trámites administrativos, generar aquellas condiciones que beneficien al funcionamiento de los agentes que dinamizan la economía, en fin, austeridad en el gasto público y, bueno, pues también moderación salarial, porque si nos metemos en una espiral de aumento de precios respecto a la inflación, pues es peligrosísimo también, ¿no? Hay que tratar de llevar a cabo esto, bueno, a ver qué pasa, Claro. Luis, consideran, hago la pregunta para los tres, que hay una novela, un libro, además tremendamente recomendable, que se trata, lleva por título Sonámbulos, y trata de cómo Europa caminó hacia la Primera Guerra Mundial, cómo iban, bueno, pues, los distintos países con sus dirigentes como sonámbulos hasta que de repente todo explotó. Actualmente vamos un poco sonámbulos, quiero decir, cuando llega el fin de semana, si nos damos una vuelta por la zona de bares, restaurantes y demás, estamos a las puertas de la festividad del Día del Padre, va a ser difícil encontrar una mesa para comer, es decir, todo sube, todo esto, pero continuamos consumiendo. No sé si como sonámbulos hacia un precipicio. Pues es posible que no queramos ver la realidad. Claro, el problema está en que no queramos ver la realidad y no paremos un poco a pararse y decir, espérate un momento, que tengo que controlar, como ya hemos comentado muchas veces, tengo que controlar mi nivel de gasto y tengo que tener claro que hay una serie de compromisos que tengo que cumplir, que por ello tengo que restringir en otras cosas, que es lo que la finalidad última de subir los tipos de interés es quitar dinero del mercado y qué se puede hacer. Pero cuando las ideas son aumentar y disparar las pensiones de una forma salvaje, porque además se hace otra vez trampa, es decir, se suben las pensiones el 8%, muy bien. Pero es que está subiendo las pensiones a aquellas personas que ganan más de 2.200 euros, que es el 20%, están subiendo el 8%. Sí. Y al que está con la pensión mínima le subes el 8%, pero le haces trampa. ¿Por qué? Porque como le subes la base, pero le tienes un ajuste o una mejora para llegar al mínimo, esa persona no ha notado ninguna mejora. Al final sigue teniendo la pensión mínima, pues tiene esto más el complemento de mínimos, con lo cual no le sube nada. Con lo cual, el 20% que gana más de 2.200, le ha subido el 8%, eso cuesta una barbaridad de dinero, pero una barbaridad. Y a los que están en las pensiones más bajas no les ha hecho ningún efecto. Ahora, ¿qué voy buscando? Pues voy buscando que me renueven en el puesto, que pueda llegar ahora y las próximas elecciones ganar e intentar engañar, insisto, todos los días, porque luego a estos de los 2.200 que les ha subido el 8%, dices tú, vaya burrada, ya, pero es que de ese 8%, ganando 2.200 euros de pensión, pues te vas a encontrar con que te están subiendo el tipo del IRPF, con lo cual de ese 8% no te llega realmente el 8%. Todo esto, como digo siempre, engañando. ¿Queremos atajar? Atajemos en el punto más fácil, que es baja usted el IVA directamente. ¿Por qué? Porque si usted baja el IVA y los impuestos indirectos que tienen lo que mayor gasto genera, que es la energía, y nosotros está subiendo como sube la base, pues suben todos los impuestos que van añadidos. Pero es que además, por el medio, al final del todo sube el IVA. Con lo cual, ¿a dónde estamos llegando? A unos niveles de recaudación impresionantes. Paremos, vayamos a lo presupuestado del año anterior. No vayamos a decir que somos unos grandes economistas porque este año el déficit público va a disminuir. No. Para. Tú tenías pensado ingresar 10, cógete los 10. Con lo cual, los 4, 5, 6 los quitas. Y los vas a quitar no solamente estos productos básicos, sino para todos. Con lo cual, si disminuye el coste energético, va a disminuir el coste del pienso. Habría un efecto escalera. Claro. Habría un efecto escalera. Claro, que sería que realmente los interesa. En Alemania han aplicado ya desde hace 6 meses medidas directamente sobre el IVA y han dado buenos resultados. Es decir, no han tenido ningún tipo de diferenciación como hacen aquí. Vamos a fijar una
cesta de la compra básica y te dejan fuera la carne y el pescado, por ejemplo. Y dices tú, bueno, pero esto... Entonces, claro, en Alemania lo han hecho de una forma lineal y yo los estudios que he visto de los 6 meses que ha dado buenos resultados porque han dado posibilidad de acceder, digamos, a esos mínimos de supervivencia. Con respecto a lo que decías de los sonámbulos. Los sonámbulos, sí. Me gusta la palabra. Es que estoy acabando de leer un libro ahora que es muy interesante, que se titula Generación Idiota. ¿No? La palabra idiota es de Agustín Laje. La palabra idiota no es en sentido peyorativo, habla de el idios en la antigua Grecia, que era una persona que priorizaba mirarse el ombligo, ¿no? Y no quería participar en nada de lo público, entonces también los necios estaban en ese grupo. Entonces quizá la sociedad saliente de una pandemia, no es que sea una sociedad idiota, ni muchísimo menos, no quiero decir eso, pero está viviendo un poco el corto plazo, o sea, quiero decir, se ha sufrido tanto, se le ha visto tanto las orejas al lobo, que el hecho de que te adviertan de que viene otro lobo ahora acumulativo en la economía y en las capacidades, entonces, bueno, pues viene ahora el Día del Padre, pues bueno, vamos a celebrarlo, vamos a buscar el estar fuera de casa, reunir la familia. Yo eso hasta cierto punto lo comprendo. Lo que es evidente es que, como en la guerra de Ucrania, el chicle no se puede estirar infinitamente, como hizo la Federación Rusa yendo hacia Kiev, ¿no? Es decir, llega un momento en que la realidad de los hechos te dice repliegue. Claro. Pues esto, en este tipo de cosas hay que replegarse y para eso hace falta, vuelvo a repetir, una política de liderazgo que en Europa tenga un peso, digamos, cierta influencia para inhibir el hecho de que tú puedas ser una economía lastre, ¿no? Como pueda considerarse el sur de Europa en la situación. Y ese liderazgo da esa posibilidad de dar oxígeno a la economía productiva, ¿no? A la que realmente puede tirar de estas cosas. El tema de las pensiones, el tema de los cheques, son medidas de claro corte ideológico, ¿no? Entonces, bueno... ¿Y electoral? Yo creo que sí, está absolutamente. Yo como sociólogo puedo asegurar que 6 meses antes de unas elecciones todos los gabinetes técnicos de comunicación electoral de cualquier tipo de gobierno se ponen a trabajar un 20% en la realidad de dirección de gobierno y un 80% en el próximo fecha electoral. Pero eso no lo hacen cualquier gobierno. Y ahora mismo estamos manejando todo en clave electoral. No solo por las elecciones de mayo, sino por el año electoral y por las circunstancias. Por las generales que vienen después, ¿no? O sea, que disculparía un poco a la población en el sentido de su derecho a celebrar el Día del Padre. No, por supuesto. Y la Semana Santa. Y seré el primero que lo celebre, cuidado. Y la Semana Santa en la medida que pueda, estirando lo que pueda, y después tratar de nadar y guardar la ropa como pueda, porque la acumulación de gasto es brutal. No, yo por apuntar algo más, muy de acuerdo con lo que estoy escuchando en la mesa, en sintonía con lo que están diciendo. Estamos en periodo preelectoral, eso está claro. Está claro también que aquí se han intentado de forma puntual bajar el IVA de algunos productos, pero la realidad es que eso no se ha trasladado al precio real. Si se baja el 4%, bueno, pues que hubiese una reducción. Las medidas fueron mucho más poco significativas, incluso en algunos casos todavía se aumentó el precio, con lo cual también habría que analizar su efectividad y si en lo que es los intermediarios o la cadena de valor eso se está quedando en manos de algún intermediario, es decir, si se ha aumentado el margen de beneficios de algún intermediario, y esa información la tendrá que tener el gobierno, porque es la que sabe realmente cuáles son el estado de las cuentas de las distintas empresas y los distintos sectores económicos, si es real o no. Lo que está claro es que, por otro lado, también me parece muy razonable y muy justo que después de venir de 3 años, ¿no? que se había cumplido el otro día el aniversario del confinamiento, del estado de alarma, que fue algo que parece que tenemos muy olvidado, que hemos pasado página. La gente tiene ganas de salir y tiene ganas de reunirse y de socializar, y bueno, eso también es comprensible. Yo tengo aquí un dato, perdona, Banco de España, año 2022, más de la mitad de los ingresos públicos debidos a la inflación. O sea, ha ingresado un aumento de un 46%. Solamente en IVA y IRPF. Entonces, esos datos, después ya el impuesto de sociedades, cotizaciones sociales, o sea, esos datos son contundentes. O
O sea, eso se traslada en miles de millones de euros. De Por coste. supuesto. De coste. De coste. Entonces, esto es lo que hay que manejar, hay que coste. tratar de explicar eso, ser didácticos y ver la Claro, pero situación. sí, es lo que comentamos. Si yo le bajo el interés del 4 al 0 a 4 productos, no consigo el efecto. ¿Por qué? Porque es que le bajo del 4 al 0 al producto y le subo el impuesto al plástico, con lo cual efecto cero, o sea, Claro. cero. Ahora, si nosotros hacemos una rebaja generalizada, esa va a afectar a todos los productos en la cadena entera, sobre todo los que están, insisto mucho en ellos porque una de las mayores cargas, bueno, contamos con dos razones tontas, que es una, la guerra de Ucrania, que el daño que nos está ocasionando, más que nada porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, ¿para qué vamos a producir nosotros si sale más barato todo lo de Ucrania? Con lo que no contaban es que ese almacén tan grandísimo para toda Europa, que era Ucrania, los rusos dijeran, córcholas, si es que aquí hay un nicho y aquí hay mucho que coger. Y aquí lo tenemos. Claro, aquí lo tenemos hay que ir a por ello. al ladito mismo. Entonces, yo creo que ahí, lo que comentábamos antes, se está haciendo fuera, pero general, a todos, va a disminuir la carga, pero lo que estás haciendo es aumentar la carga. Más, ¿por qué? Pues porque ahora quieres subir, para mantener el sistema de pensiones, lo que voy a hacer es incrementar el coste, pero no al usuario, perdón, no al trabajador, sino a la empresa. Ese aumento de costes se va a trasladar ¿a dónde? Al precio de venta de su producto, con lo cual se va a disparar. Entonces, todo lo que se está proponiendo, ¿qué es? Aumento de presión fiscal que nos va a llevar a aumento del precio. No, disminuye usted la presión fiscal en un elemento muy rápido y muy eficaz, que es el IVA en general, que va a afectar a todo, no a 4 cosas, que además esas 4 cosas que has puesto, le has quitado el IVA en el último tramo, ¿vale? Sí, sí. No en los anteriores. No los anteriores. Con lo cual, poco efecto tiene. Tal cual. Vamos a pasar al segundo tema, que tiene que ver con la formación de los más jóvenes, de los preuniversitarios. Se llamó selectividad, se llamó EBAU, se llamó PAU, no sé cómo se va a llamar este año, no sé si repite nombre. Hay un nuevo modelo de selectividad. Comienzo por César, como docente, en este caso. César, la pregunta primera que te hago, y la hago también a Luis y a Salustiano, es una prueba en la que va a primar menos la faceta memorística. ¿Qué problema hay con que los estudiantes memoricen? ¿Cuál es el problema? Cualquier estudiante de cualquier curso sabe la alineación hasta del Pontevedra, si se ponen, pero no saben los ríos de España. ¿Qué problema hay con que memoricen? ¿Por qué se demoniza la memorización? Problema, a priori ninguno. Es más, es necesario memorizar ciertos contenidos, hay que saberlos. No podemos aprender ciertas cosas sin ejercitar la memoria. La memoria la tenemos que ejercitar a lo largo de toda la vida, con lo cual problema memorístico ninguno. Otra cuestión distinta es que nos encontramos ante la enésima reforma educativa, sí. Que nos encontramos ya ante la LOMLOE, que es una reforma parcial de una ley que es la LOE, que es la ley que todavía está en vigor. La que está en vigor es la LOE, que es una ley del 2006, sí. Y que ha sufrido dos reformas, la LOMCE y ahora la LOMLOE. Y como consecuencia de esas reformas, pues ahora nos toca reformar o poner en marcha la nueva prueba EBAU o BAU de acceso a la universidad. Sobre este tema, yo si quieres entro ya en materia y sí, adelante. Ya me pongo directamente tenemos aproximadamente 20 minutos para hablar de este tema. Sobre este tema hay mucha tela que cortar, sí. Como todo lo relativo a la educación. El modelo que establece la nueva ley es un modelo más competencial. Se trata de que los jóvenes adquieran competencias. Y eso a priori no está mal, o sea, que no sea tan memorístico como el anterior, pero que tampoco sea totalmente competencial. El tema es que la educación está en manos de las comunidades autónomas. Sí. Y la prueba de acceso a la universidad, sea la selectividad, o sea la EBAU, o sea la PAU, es diferente según el territorio en el cual nos encontramos. De hecho, hay comunidades en las que se comenta que como hay
sus propias competencias, pues que es más fácil sacar más nota y tal. Y luego esta nota se lleva a cualquier universidad, con lo cual, en concurrencia competitiva, los estudiantes que quieren estudiar, sobre todo aquellos estudios universitarios con mayor dificultad de acceso, porque exigen números... Pongamos medicina, por poner un ejemplo. Pues se va a encontrar con que hay alumnos de determinadas comunidades, que no quiero señalar aquí, pero que tienen más fácil... señalarlo si quieres. Por ejemplo, Canarias, por decirte algo, que tiene más fácil obtener unas notas. Entrar en medicina en Oviedo, ¿qué lo puede tener un alumno de la universidad, que quiera entrar en la Universidad de Oviedo? Sí, por Necesita ejemplo, un 13, pero puede que entre... sea más fácil llegar a ese tope máximo de la prueba, ¿vale? Esto no puede ser, esto se necesita coordinar. Además, hay otro problema que es también importante y que me gustaría señalar, y es que las universidades están detectando que el alumnado llega con escasa formación y están alertando desde hace años de la falta de formación de base del alumno. De nivel. De hecho, hay algunos distritos universitarios que se están planteando establecer pruebas propias de acceso, sus propios filtros para seleccionar al alumnado. Y por otro lado, también está la comunidad educativa y el profesorado, que estas reformas quedan muy bien sobre el papel, pero que un cambio de calado que suponga una transformación mucho más allá de la propia prueba y que supone cambiar una metodología didáctica y supone evaluar, enseñar por proyectos, aprendizaje cooperativo, nuevas metodologías, evaluar en competencias, es un cambio que exige formación, que requiere formación para el profesorado, adaptación y tiempo para poder llevarlo a cabo. Tal es así que el calendario de implantación de las nuevas pruebas se está retrasando, y eso por algo será. Se va a retrasar hasta el 26-27. Y esto no puede hacerse a la trágala. Aquí no podemos ser los más chulos y presentar unas pruebas como se presentan aquí, como pruebas piloto, y ser conejito de indias de nadie, ¿no? Aquí necesitamos también sosiego, escuchar a los docentes, escuchar al profesorado, que es el pilar fundamental del sistema educativo, escuchar sus problemas y sus dificultades y poner recursos para poder ayudarles en el camino que supone cambiar de un modelo educativo a otro. Salustiano, cuando usted estudiaba, y con esto no quiero decir que fuera hace muchísimo tiempo. Te voy a sorprender. Sí. Yo me acabo de graduar. Bueno, cuando usted accedió a la universidad. Claro, yo me acabo de graduar, yo tengo un largo recorrido como alumno, ¿no? Entonces logró tocar varios sistemas. Claro, recuerdo perfectamente que en mi caso, que estaba haciendo el servicio militar voluntario, yo tenía 16 años, ese año en la prueba oposición de acceso a la Academia General Militar introdujeron la primera prueba de acceso a la universidad, la primera que había. Y bueno, aquello fue un terrorífico, porque claro, no sabíamos a los que nos íbamos a enfrentar, y después de haber preparado un año compatibilizando con el servicio militar, estudiando encima de una piedra como podía, y encontrarme en el aula de medicina de Oviedo enfrentándome a la prueba de acceso a la universidad, no se me olvidará. Claro. En esas aulas modelo circo romano. Sí. Bueno, recuerdo eso. Yo después me matriculaba en varias licenciaturas, yo era en el grado de Derecho, que terminé ahora en la UNED, y he conocido diferentes formatos. Recordaba un poco esto que decía Tomás, ¿no? César. A mí me llegó a decir una vez, no voy a citar su nombre, un tutor de la UNED, dice: tú en los exámenes haz buena letra y sin falta de ortografía, que con eso seguramente aprobarás. Dios mío. Era tal la saturación que tenía el que tenía que corregir el examen, de no entender la letra, de unas faltas de ortografía brutales. Que era un nivel, y dices, bueno, pero esto no se dará, no, esto se está dando, lo estamos detectando, y si tú eres capaz de exponer con cierta claridad, limpieza y sin falta de ortografía, ya ganas mucho, porque el ambiente ahora es ese. Yo con esto de la BAU he mirado y efectivamente van a establecer una fase de transición de aquí al 27 de aplicación. Ahora están haciendo una prueba piloto en 12 comunidades autónomas de este asunto. El peso de la EBAU se sigue manteniendo en el 40%, el 60% es el expediente, el curso, y dentro de ese 40% hay otro 60-40 donde influye ahora
la novedad que es la prueba de madurez, esa, digamos que es lo más... Eso es un elemento de subjetividad. De subjetividad enorme. Sí, tremendo. Pero claro, ahí se mete un 40%, se mete un 60%, un 40% de esa prueba de madurez que va a influir en aquellos que quieren subir nota, porque claro, tú sacas los 10 puntos, pero pues puedes llegar a 14 con la fase esa de específica, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde la gente se juega al poder ir a medicina, al poder ir a tal. Y ahí aparece la prueba de madurez, claro, con una influencia. Entonces, claro, yo me imagino que todos los estudiantes que están enfrentándose a estos cambios, pues sufrirán lo que sufrí yo en su momento, de no saber muy bien a lo que te enfrentas y ser un poco la cobaya y tal. Yo creo que el sistema educativo español, y ahora no es por hacer un desglose de, como me preguntabas tú, desde tu época inicial académica hasta ahora, evidentemente aquí ha habido un montón de leyes de educación, se han ido cambiando. Quizás quien ha pilotado esto más ha sido los socialistas, porque son los que han implementado más sus leyes de educación. Prácticamente el Partido Popular tuvo la Ley de Calidad de Educación, que yo creo que no llegó, duró poco y no llegó a implementarse. No llegó prácticamente a... Entonces tenemos un formato ahí detrás ideológico muy claro. O sea, quiero decir, sobre el sistema educativo. Y ese formato ideológico tiene un consenso en la forma de hacer las cosas, que en la propia LOMLOE se vio en la discusión del proyecto de ley en el Parlamento, que prácticamente no hubo opción de meter cambios, o sea, estaba decidido y se aplicó directamente y se aprobó. Claro. Con esto quiero decir que quizás el enfoque ese de basarse más no en lo memorístico, sino en tener un alumnado que no genere mucho proceso mental, lógico, matemático, espíritu crítico, es más crear las actividades sociales, ¿no? O sea, que es más manejable eso. Entonces, por eso detrás tiene un componente ideológico, yo creo que es para mí lo más preocupante de este tipo de... implementación. Luego, César, te daré un ejemplo de lo que me refería antes con el tema memorístico, que creo que va a ser tremendamente gráfico. Luis... Bien, yo hacer una primera mención, porque, como bien sabe Salustiano, el nivel más alto que se está pidiendo ahora mismo entre las universidades españolas es para la entrada en la Academia General Militar. Sí. ¿Vale? Yo tengo la grandísima suerte de que mi hijo es teniente de Guardia Civil, ha estado en la Academia, pero sobre 14 puntos se le entró con 13,4. ¿Vale? Para mí hay un fundamento ideológico final, que es cuanto más burra es la gente, más fácil es de dominar. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Entonces, ¿yo qué necesito? Tener una masa borreguil que coja y les diga, le haga cualquier pregunta. El otro día, un conocido, Roma Gallardo, el youtuber, se dedicó a preguntar a mujeres, a una persona muy cercana a mí. Le hizo la pregunta, luego evidentemente editó, cortó y hizo lo que hacen para poder dejarla en evidencia. Pero lo que viene a demostrar Roma es que cuando te paras y dices, ¿dónde está la brecha salarial? No, la brecha salarial no está en el convenio. La brecha salarial está en que en los mandos intermedios no hay mujeres, que acabarán llegando, pero ahora mismo no las hay. Y todas estas circunstancias lo que van buscando, ¿qué es? Masa borreguil. Tengo la suerte de que en otra materia es posible que los profesores sepan más, pero como padre yo llevo 15 colegios con mis 2 hijos y 4 universidades, 2 con cada uno de ellos. Y no porque sean malos estudiantes, sino al contrario, sino porque han viajado mucho, han estudiado en colegio público, privado, concertado, internacional, en Francia, en Canadá, en Inglaterra, hemos hecho mucho. Y siempre digo lo mismo. El sistema parte de un hecho incorrecto, que es que no haya esfuerzo. Entonces, si tendemos a que no haya esfuerzo, ¿qué conseguimos? Que la gente llegue y diga, joder, qué fácil es esto, no vale para nada, y acaban estando mal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el mejor sistema del mundo es el inglés. Los ingleses ya no es que no hagan una prueba por comunidad autónoma, que ni se les ocurre, hacen una prueba mundial, el mismo día. Se examina todo el mundo, pero los de la India y los de España, insisto, y los que están en Inglaterra, evidentemente. ¿Para qué? Para tener que funcione el sistema.
Tú en Inglaterra puedes llevar a tus hijos al colegio que te dé la gana. Hay libertad de elección de Total. centro, correcto. Tú vete al que quieras. Correcto. ¿Vale? Lo único que tienes que conseguir es que el colegio lo admita. ¿Vale? Tengo la suerte, como digo, de que mi hija ha estudiado, el rey me ha copiado, y ha mandado a su hija a hacer el bachiller, como hice yo con la mía en su momento. Ha ido a un colegio y el colegio es el que la ha admitido. Era el 10º mejor colegio del mundo, pero no lo han cogido porque yo pagara más o pagara menos, porque no pagué nada. Era cuando estábamos todavía en la Unión Europea, no estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de hace 3 años, y el gobierno inglés pagó la formación, yo solo pagué la estancia. Pero al colegio al que iba mi hija, ella habla, es intérprete y habla 5 idiomas, y hablaba chino. Y cuando llegó allí le dijeron en el colegio, mira, el nivel de chino que tienes es elevado para primer curso, pero no vas a ser la mejor en el segundo curso y solo queremos los mejores. ¿Por qué no haces japonés? Y con japonés y tu perfil y tus capacidades seguro que llegas. Y fue lo que hizo. ¿Dónde está el detalle? El detalle está en que el gobierno incentiva a aquel colegio que manda más niños a las universidades número 1. Incentiva, hablamos de... Económicamente. del Es decir, incentivar, ¿tú cuántos alumnos has metido en Oxford? ¿Cuántos has metido en Cambridge? ¿Cuántos has metido en Imperial? Tantos. Pues aquí tienes. Para investigación te doy el dinero. ¿Pero qué quiere decir investigación? Quiere decir mejor remuneración para los profesores, mejores equipos para ellos. De tal manera que, ¿qué quiere el colegio? Tener a los mejores. Correcto. ¿Qué quiere la universidad? Coger a los mejores. Y entonces el acceso a la universidad, insisto, la prueba sí es genérica, es una prueba de evaluación genérica, pero no de acceso. Cada universidad tiene su propio sistema de acceso. Entonces tú puedes intentar, voy a Cambridge y te dicen los de Cambridge, no, porque hay alguien que tiene mejor nivel que tú. Entiendo. O voy a Imperial. Y amigos españoles, padres, buenos amigos, han tenido a su hijo en Imperial y tienen un gran ingeniero. La mía está en Exeter, otra buena universidad, pero, insisto, a base de esfuerzo y de trabajo. A base de esfuerzo y de trabajo. Sí, adelante. Has tocado un punto muy importante, que es el hecho de bajar el contenido y de rebajar el nivel de exigencias, lo que hace es que salte por los aires el valor del esfuerzo y, por tanto, el mensaje que este modelo cala entre el estudiante que se esfuerza, que se sacrifica y que ve que llega a todo el mundo sin esfuerzo, hombre, pues no es lo que estamos buscando. Está claro que cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, ¿no? Es individual y que hay que ayudar a que los que les cuesta más, con los apoyos que necesiten, porque César, es una educación pública, lleguen a alcanzar los objetivos. Perdón que te interrumpo. Pero ¿Actualmente sí, se está igualando por abajo? claro, está claro, sí, clarísimo. Por abajo, Está claro. desincentivando el esfuerzo. Claro, es decir, está claro. que ese niño que estudia como tiene más capacidades y estudia muy bien y no sé qué, no le premias el esfuerzo. El sistema educativo público tiene que cumplir la función de ascensor social, tiene que lograr lo que Pero va a cumplir por el contrario. nacimiento puede compensar esa desigualdad. Pero ¿no? va a Hablo de conseguir- los que están va a por abajo, conseguir lo contrario. pero sin coartar, claro, las posibilidades del que llega más arriba, lógicamente. Es decir, darle a todo el mundo el apoyo que necesita para alcanzar los objetivos y llegar a los valores como ciudadano, ¿no? Llegar a los objetivos de la etapa obligatoria, pero, claro, también tenemos que ayudar a que todo el mundo alcance su capacidad, el que está por encima, que logre llegar al nivel máximo. Ese es para mí el verdadero problema, es el componente ideológico que hay detrás del sistema, porque la realidad de la sociedad es diversa, o sea, no somos iguales, es que somos distintos. Por eso el igualitarismo es tan nefasto para una sociedad aplicado desde la política. O sea, porque llega un momento que es una desincentivación, no solo del esfuerzo, sino de las capacidades que tenga esa sociedad
de desarrollo. Entonces vamos a hacer todo lo que sea para tratar de minimizar esas cosas. Entonces quitamos las notas numéricas, ¿no? Ya no puedes decir un 7, un 9, empezamos a llamarlo de otra manera para que no se vea. ¿A qué época, cuando yo estudié, en que te situaban en clase en función de la nota que hayas tenido la evaluación anterior? Los primeros estaban en las mesas de delante y tal. Bueno, eso lo verían ahora mismo como un atentado contra los derechos humanos, casi, ¿no? Situar a un pobre desgraciado porque ya ha sacado un 3,5 ahí en la cola, atrás, un mes entero mirándolo como el desahuciado, digamos, de la clase, ¿no? Pero eso, como todo, tiene su práctica que sería discriminatoria, evidentemente, aplicada de una forma muy fuerte, pero salirse de la realidad y crearnos una burbuja en el sistema educativo para generar una hipersensibilización con la diferencia, o sea, no asumir que una persona por talento natural, inteligencia y esfuerzo aplicado es capaz de dispararse con respecto a ti, por mucho esfuerzo que tenga, y ver esa diferencia no tiene por qué traumatizar a nadie. Correcto. César, para pasar al siguiente tema, César y Luis y Salustiano, apelaba a lo de que se demoniza lo memorístico. Hace años, cuando mi hijo dieron el tema de multiplicar en el cole, vino un día para casa con la tabla del 2. La tabla del 2. Y me dijo, tengo que aprender la tabla del 2. Y dije, bueno, a ver. Me dijo, pero hay un método para aprender la tabla del 2. Y me dio el libro, y ahí el libro describía cómo aprender la tabla del 2. Bien, yo me leía aquello. Correcto. Dije, copia. 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, así hasta el 10. Dije, muy bien, toma, léete esto en voz alta del orden de 30 veces, que yo te oiga. Vale. Pero es que el libro... No, tú haces esto que yo te digo. Muy bien. Bien, a las 20 veces así, dije, a ver, trapa acá. Venga, 2 por 0, 0, 2 por 1. Ahora de abajo arriba, de arriba abajo, ahora salteado, tal, muy bien, el 2 ya está, venga, mañana el 3, muy bien. Y cuando yo dije esto, hubo gente que me quedó mirando como prácticamente con una mano en el teléfono para decir, vamos a llamar a servicios sociales. O sea, no puede ser que le hagas eso a tu hijo. Quedé a un paso voy a decir algo muy malsonante, quedé a un paso de maltratador. ¿Cómo se te ocurre que memorice la tabla del 2? Yo... No lo sé. Por eso tenemos unas generaciones, no solo en edad, de pura adolescencia, que se mantienen en una adolescencia permanente. No sé, aquello era aprende jugando, no sé qué, si combino, no sé qué. Aprendizaje basado en números, hay varias metodologías ahora muy innovadoras, bueno, como todo, ¿no? Como todas las ciencias, la pedagogía también es una ciencia que va avanzando. Yo no soy de esas etapas educativas, pero yo también aprendí las tablas de multiplicar de forma memorística y ahí las mantengo perfectamente. O sea, entiendo que... Yo, si me permitís, a mi hijo sí le enseñamos la tabla así, y a mi hija que estudiaba en el sistema inglés, no. Pues aprendió a multiplicar y a dividir a la vez. Y nunca, vuelvo con la de antes, los ingleses básicamente son unos impresentables. Viajo con frecuencia allí y siempre que voy siempre digo lo mismo. Pero estos me caches en 10. Pero dominan el mundo y lo dominan en la formación. Sí. En la formación. Luis, perdona que te copiemos. Tú eres abogado. Sí. Al final hay que acordarse del artículo 372 de la Ley de Enjuiciamientos Criminales. Si no te la sabes, ¿cómo actúas delante del juez? Tienes que memorizarla. Sería complicado. Bueno, vamos a abordar rápidamente el tercer tema, que es la formación militar de la heredera de la corona, de la próxima jefe del Estado, en este caso de la princesa Leonor. Bueno, pues va a ingresar a hacer estudios. Va a comenzar por el Ejército de Tierra, entiendo que en la Academia de Zaragoza. Perfecto. Bueno, pues esto, como todo en este país, ya ha levantado controversia. Lo primero, y apelo a Salustiano en este caso, ¿qué va a aprender la princesa? Bueno, esto voy a repetir las palabras de la ministra, que me parecen unas palabras bastante acertadas. Dice, esto pone de relieve el funcionamiento normal de las instituciones. O sea, esto es la normalidad. Sí. O sea, una institución como es la Jefatura del Estado, que va a tener dentro de sus competencias como tal jefatura el mando supremo de las Fuerzas Armadas, evidentemente quien ostente esa jefatura tendrá que tener un conocimiento importante de lo que supone esto. El caso de la princesa
ella va a empezar el primer curso en Zaragoza, en la Academia General Militar, y va a hacer en 1 año 2 años, por decirlo de alguna manera. Después, el siguiente año, irá a la Escuela Naval Militar, a Marín, a Pontevedra, y el último año a la Escuela de San Javier del Ejército del Aire. Y hace un ciclo completo. Al final del primer año jurará bandera. Después está el tema de que cumple 18 años en octubre. Entonces, ahí tendrá también el juramento de la Constitución. Tendrá ese tema por el medio, que puede coincidir este año también. Y esa formación militar es una formación militar importante porque la disposición de nuestro actual rey, en aquel momento príncipe de Asturias, pues fue uno más de su promoción, uno más, con la vida y vicisitudes de un régimen militar, con una aceleración en la intensidad de su formación, porque concentró en 1 año, 2 años, pero uno más. Entonces, vivirá de una forma directa lo que es la estructura de la enseñanza militar y de la vida militar en todos sus aspectos, en las 3 academias, con las especializaciones implícitas a cada una de esas formaciones y con un sesgo, después de 3 años, de mucha cercanía a una institución que forma parte, digamos, del normal funcionamiento institucional de un Estado, ¿no? En este caso, de la forma de gobierno que tenemos de monarquía parlamentaria y con la institución del jefe del Estado en el rey, ¿no? En su majestad el rey. Entonces, esa formación es básica. El Real Decreto ya incide en todos estos aspectos y repito que dentro de sus competencias, al heredar el trono, cuando toque, pues estaría al mando supremo de las Fuerzas Armadas. Sale con despacho de teniente. Sí, y como número 1 de su promoción. Se le sitúa con número de promoción, con el despacho de teniente, y después se fue aplicando, en el caso de nuestro rey actual, se fue aplicando hasta un momento, iba ascendiendo con su promoción, llegó capitán, comandante, teniente coronel, y después ya cuando hubo el relevo en la jefatura de Estado, entonces ya accedió a ser capitán general, ¿no? Sí. Capitán general. Y entonces esa es la dinámica que me imagino llevará a Leonor, con una característica muy importante, que independientemente del análisis ideológico político que pueda haber detrás con cierta presión, pues es una mujer. Es una mujer. Y va a pasar absolutamente por las vicisitudes de cualquier mujer en las Fuerzas Armadas. Una instrucción militar básica, con una formación básica, una específica, pasando por todos los parámetros que tenga que pasar, como todos sus compañeros de promoción. Y eso le generará lo que yo creo que la formación militar genera también un estilo de ordenación en cuanto a la vida y a las actividades después de responsabilidad, que son muy claras, ¿no? Porque es que uno de los principios básicos de la formación militar es el tener un gran amor a la responsabilidad. Entonces, eso lo que implica siempre la ejemplaridad, ¿no? Y todos esos valores dentro del ejército se cuidan, los cuidamos mucho, porque creemos que son importantes para la vida, para cualquier sociedad. Y César y Luis, esto ha levantado polémica. El sector de Podemos del gobierno dice que ¿por qué? Yo, con todo el respeto a mi coronel, del momento en el que estuvo él en la Academia General Militar al momento actual, ha transcurrido algo de tiempo y ha habido una serie de cambios importantes y totalmente desconocidos por la gente. Es decir, los tenientes que entran ahora mismo en la Academia General Militar de Zaragoza, en la Academia General del Aire en San Javier o en la Escuela Naval de Marín, son auténticos cerebritos. Los cadetes que entran. Vuelvo con lo de antes. Mi hijo tenía 9,3 sobre 9,13 sobre 9,2 puntos básicos que tenía el límite. Para entrar en el ejército del aire, en la área de pilotos, la nota media es más alta que para medicina. ¿Por qué? Porque no solamente tienen formación militar, como le pasó a Salustiano, sino que además son ingenieros. Son ingenieros industriales. Ingeniero industrial de organización. En el caso de mi hijo Luis, al ser teniente de la Guardia Civil, es ingeniero técnico industrial especialista en seguridad ciudadana, pero son todos ingenieros. Entonces, tiene una doble formación. Y luego, como me dijeron a mí cuando Luis entró, que si algún día quería pasarse a la vida privada, que tuviera en cuenta que tenían un valor en el área privada muy grande,
¿Por qué? Porque la formación es excepcional. Lo que decía Salustiano, de ir de maniobras con los libros, van de maniobras con los libros, porque saben lo que es hoy maniobras y mañana examen. El primer año de la academia es con este nuevo sistema de centro adscrito de la Universidad de Zaragoza, el grado de Ingeniería, tensaba mucho la vida del cadete, porque era muy difícil compatibilizar toda la batería de exámenes que tenían de las múltiples asignaturas civiles y militares, y eso ocasionó muchas bajas en la academia, no daban abasto. O sea, quiero decir que es una formación muy estricta, dura, y después ya no el capital humano, sino el propio sentido que tiene de espíritu de servicio y de sacrificio, que en realidad la milicia es eso. Entonces, para un rey, para una jefatura del Estado, el tener de fórmula añadida en su formación básica, en este caso a la princesa de Asturias, Leonor, será un componente de su formación, yo creo que muy importante para desempeñar después su labor, porque eso va a complementar mucho, porque de ahí, en cuanto acabe la formación militar, se va a la universidad. O sea, quiero decir, va a hacer seguramente Derecho, mezclado con Economía. Sí, es una formación de una exigencia. Va a llevar 3 años de Ingeniería. Claro, o sea, va a llevar con 21 años va a llegar a esa Y hay que tener otra serie de detalles importantes, que es... Perdona, Tomás, que te estoy... lo que es el compañerismo. Va a aprender a recibir órdenes. Va a aprender a dar órdenes. Organización. Es decir, la formación de nuestros militares, de academia sobre todo, es elevadísima. Elevadísima. Y al final, insisto, la gente que va a tener a su lado va a saber lo que es pasar frío y que el calor te lo va a dar el compañero que está a tu lado. Que está a tu lado. César, veíamos en las imágenes esta chica, que es princesa también, heredera, no sé si holandesa, es... Holandesa, me parece. Esto es normalizado. Esto es normal, esto es el funcionamiento normal de un país democrático europeo, y es la preparación que se le exige según la responsabilidad que tiene que asumir quien vaya a ostentar la jefatura del Estado, según marca pues el orden constitucional que nos hemos dado entre todos y que hemos refrendado en la Constitución actual, en la Constitución vigente, igual que hizo su padre, igual que ocurre con los matices que puedan tener otros países europeos, pero en otras monarquías, y lo que viene a ser la normalidad, el funcionamiento normal de las instituciones del Estado, como han dicho mis compañeros. Yo no tengo nada más que añadir que, bueno, desearle que aproveche al máximo esta oportunidad, que va a ser la futura jefa del Estado, que va a tener que ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas y que, por tanto, bueno, pues va a tener que pasar por este periodo formativo. Y nada más. Yo creo que con la normalidad, es una mujer, bueno, pues es una mujer. ¿Y qué no le va a hacer? Es que la idea de que los militares, las fuerzas de seguridad, que son los malos, que no. Si ellos viven para que nosotros durmamos tranquilos. Un ala del gobierno no está de acuerdo con el... Bueno, normal, porque tampoco quieren quieren reformar la ley de seguridad ciudadana. Yo te puedo contar una anécdota de Bosnia que es muy ilustrativa. Sí. Allí yo tuve que trabajar con muchas ONGs y organizaciones de todo tipo de ayuda humanitaria, y en la primera misión creo recordar que estaba allí el MPDL, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Liberación. Sí. Y el desarme significaba antimilitarismo. Es una ONG, es un movimiento de ese corte antimilitarista. Esta gente llegó allí a zona, ¿no? Y claro, iba por libre, no quería mucho contacto. Cuando decimos zona es donde hay fregado. Sí, había fregado, sí. Había desorden, y el poco orden que había lo implementaba la fuerza de estabilización, que éramos nosotros, ¿no? Entonces, esta gente quería poco contacto, pero yo lo detecté inmediatamente en las primeras reuniones con ellos, que ellos se limitaban pues, a tener una información y después ir por libre. Claro, el primer mes les robaron todos los coches que tenían, les hicieron 1000 faenas, lo pasaron mal, tuvieron una serie de vicisitudes complicadas. Entonces yo hablé con el que estaba allí y le dije, mira, acercaros al destacamento, situaros cerca, y la seguridad de la propia movimiento nuestro os va a dar esa disuasión y no vais a tener problemas. Hicimos eso,
combinaron la relación con nosotros, empezaron a entrar en el destacamento, tenían unos perritos, venían por los restos de la comida y tal, o sea, entraron ya en la dinámica y vieron el ejército funcionar. Entonces, uno de los jefes, que por cierto era de Córdoba, pero era uno de los mandamases del MPDL en España, me dijo textualmente, dice, Salustiano, voy a hacer una ponencia dentro de la organización para cambiar la D de desarme por democracia. O sea, él empezó a creer en la necesidad de un instrumento, ¿no?, como era el militar, básico para cualquier sociedad, y hablo de lo militar, hablo de la seguridad pública, que tiene que verse no estereotipada. Gracias a Dios los barómetros del CIS son concluyentes, o sea, en los últimos 30 años el nivel de aceptación es espectacular. Nos queda un minuto y quiero trasladarles una pregunta muy concreta a nuestros tres invitados, aunque es una pregunta que nos llevaría para un debate, 2 o 3. Voy a comenzar por Luis. ¿Instauraría algún tipo de mili en España? No hablo de una mili de un año, año y medio, no. ¿Instauraría algún tipo de para los jóvenes? Bueno, hay distintos modelos, ¿eh? Yo que no he hecho la mili, porque yo he sido inútil para el ejército, para mucha más gente, pero en este caso para el ejército, no tengo criterio para opinar. Yo creo que no tiene por qué ser necesaria la realización de la mili en el sentido que se hacía cuando yo tenía 18 años, claro, que era un servicio militar obligatorio, que no digo que no viniera bien, pero que causaba una distorsión muy grande, porque en aquel momento solo iban los hombres, no iban las mujeres, y luego te encontrabas con personas, buenos compañeros y amigos, que tenían un gran futuro y que echaban a perder un año de su vida, o 18 meses, como hizo mi querido hermano en la Marina, y le daba un corte en su formación, y no, yo no soy partidario del servicio militar obligatorio. Insisto, creo que una de las áreas más desconocidas es nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas de Seguridad, porque como son tan desconocidas, porque se piensa que son otra cosa, son lo que son. Son la UME, son las Guardias Civiles de Montaña, son los Guardias Civiles de Tráfico, que aunque nos multan para evitar males mayores. Salustiano, ¿instauraría algún tipo de mili? Los tiempos sociológicos de estas sociedades democráticas avanzadas o consolidadas, la palabra obligatoriedad parece ser que no casa mucho con una acción política, ¿no?, en este sentido. Pero yo creo que sería interesante buscar que hay algunos modelos mixtos, ¿no?, de que pueden hacerse periodos que concilien bien con la formación universitaria o incluso profesional, que en ese momento, y que den un acercamiento de lo que son las Fuerzas Armadas a la población. Generar conciencia nacional de defensa, ¿no?, es muy importante, tener esa estructura mental en toda la población, no tenerlos única y exclusivamente, como es ahora, que es una labor encomiable por parte de la Unidad Militar de Emergencias, que es más relacionado con la protección civil. No, estamos hablando de un instrumento que puede ser vital en un momento dado para la cohesión y la integridad del propio territorio ante cualquier acción, que se lo digan a los ucranianos o cualquier otro país que en un momento dado, Finlandia, que está viendo las orejas del lobo enfrente, Estonia, son casos distintos, pero que sí que entienden perfectamente lo que es la formación militar. No vamos a ir al extremo de Israel, lo que es la población en armas, ¿no? Pero yo buscaría algún sistema mixto y sobre todo introducir en el sistema educativo la estructura curricular de generar conciencia de defensa en la población. Y finalizo con César. Me gusta eso que acabas de decir del sistema educativo, de acercar más lo que es la defensa a la sociedad en general. Me pilla un poco a contrapié la pregunta también. Yo desconozco la mili como servicio militar obligatorio, que era lo que era, obligatorio y solamente para los hombres y que suponía una ruptura. Ese modelo yo creo que no, porque se tiende a una profesionalización del servicio militar, pero lo que acaba de comentar mi compañero Salustiano, pues yo lo desconocía realmente, lo acabo de escuchar ahora y bueno, parece que suena bien la música, ¿no? Parece que ese tipo de modelo se podría explorar. Hay un reservismo voluntario ahora mismo que lo puede hacer cualquiera, incluso tú, Luis, que no has hecho servicio militar y tú también, que es te apuntas y vas por periodos de verano
haces prácticas y adquieres empleo y tal. O sea, pues puedes apuntarte voluntariamente. No me des ideas que me apunto. Reservismo voluntario. Yo ya he jurado bandera. En la delegación de defensa... ¿Es verdad? En la ¿Es delegación... verdad? Hemos coincidido. Y doy fe que la juró Luis del Viso, en este caso. Pues me despido de los invitados en el orden inverso como los presenté. César, muchísimas Buenas gracias noches y por muchas estar con gracias a nosotros. todos. Salustiano, Gracias. buenas noches, muchísimas gracias. Luis, muchísimas gracias. por Muchísimas estar gracias a con todos, nosotros. gracias a Luciano y César, A ti, Luis. encantadores en el debate y muy interesante. Gracias. Y llegamos así al final, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, de nuevo con entrevista personal y después tiempo para el debate. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.